Vamos en aumento, vamos de gloria en gloria, así que con gran expectativa en Dios siempre, y nuestro rostro bien en alto, para estar leyendo, decíamos, en el libro a los Hebreos, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, y orando una vez más, Señor, te queremos acaparar para nosotros. Señor, queremos que te metas en nosotros y nosotros en ti de una manera envolvente. Seamos uno en ti, Jesús, como tú en el Padre. Y que podamos de ti mamar y de ti beber y recibir todo el caudal que tú tengas hoy para darte de ti mismo a nosotros. Porque tú eres el manantial de vida. Y nosotros tus sedientos, que hemos venido con sed del Dios vivo. Y ese eres tú. Tú que estuviste muerto, pero aquí que vives. También en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Señor, y háblanos. Y ministrate. Y salgamos de aquí, Señor, no como entramos. Edifícanos. Levántanos el nivel. Queremos estar edificados, más grandes, más robustos, más anchos, más profundos, más fuertes, para tu gloria. A su nombre. Pero los que pueden estar de pie, leemos en Hebreos 12, y es a partir del versículo 1, y así dice Jesús en tu nombre, que es nombre sobre todo nombre. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Levantamos nuestra mano y damos gloria. Y te damos gloria y te damos alabanza, Maestro. Ármanos de valor, ármanos de ti, Dios. Tú eres lo de valor y el valiente. Así queremos, Señor, mirar los desafíos de esta vida a través de los ojos de la fe. Porque esta es la fe que ha vencido al mundo. Y de esta fe nos queremos arropar, Señor, porque tú eres el autor y el consumador de esta fe. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, y qué lindo que es Dios, y qué lindo es estar en las cosas de Dios, que son siempre tan como son las cosas de Dios, tan renovadoras, tan alentadoras y tan desafiantes, ¿no? Porque jamás, nunca vas a encontrar en las cosas de Dios monotonía y aburrimiento, sino que todo lo contrario, el desafío es permanente. El desafío es constante y el crecimiento tiene que ser, por ende, en esa dirección. Y eso es lo lindo en todo esto que estamos hablando, porque todo lo demás que nos rodea también está en su evolución. Está en su crecimiento el mal, la multiplicación del mal, de la violencia, del desamor, pululan por todas partes. Pero bueno, confiemos, esta es la fe que ha vencido al mundo. Pero es de vital importancia que nosotros nos arropemos de lo que se trata todo esto, lo de Dios, que se trata de fe. Todo, absolutamente todo lo de Dios, y si lo miramos más específicamente lo de Jesús en su ministerio terrenal, a través entonces lo miramos de los evangelios, siempre fue y sigue siendo todo una cuestión de fe.
Porque si puedes creer, le decía Jesús, ¿no? ¿Y crees que yo lo puedo hacer? Y esas preguntas, esa ida y vuelta que Jesús está buscando en nosotros también, es el tono a corresponder a los tiempos difíciles que estamos viviendo y lo que el Señor necesita de nosotros y en nosotros, que concluyentemente no es otra cosa que fe. Decile al autor de la fe, con tu brazo levantado, decile a Jesús: Señor, dame más fe entonces. Calidad de fe también. Porque si tenemos un tipo de fe un poco flaca, un poco débil, en la cual yo no sé hasta qué punto el Señor se compromete en eso. La fe es con los que tienen fe. Porque los que no, el Señor como que siguió de largo, como que siguió su camino. Y el Señor sí se detuvo con la gente que tenía fe. Y no cambia Dios, Él sigue siendo el mismo. Yo no quiero que el Señor pase de largo en mi vida, porque Él está buscando gente de fe. Porque Él actúa en la fe, a través de la fe, de aquellos que nos acercamos a Él. ¿Por qué? Porque Él no es solamente, versículo 2, no es solamente el autor de la fe, sino que es el que lleva a cabo la fe, es el consumador de la fe. O sea, la línea de trayectoria de vida y accionar de Jesús se llama la venida de la fe. Él tiene la autoría, así que decirle al autor de la fe: aumentame la fe. De Él mana la fe, Él inventó la fe, Él es el autor de la fe. Pero también es el consumador, quiere decir que desde ese inicio hasta la consumación de hechos es Él, Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Por dónde transita Jesús? Por el camino de la fe. Por la fe que vos y yo tenemos que tener, y tenemos que accionar, y tenemos que desempolvar, y tenemos que activar, y tenemos que arreglarla y calibrarla. Porque yo mismo me digo a mí mismo: pero no tengo hoy la fe de antes. Hoy mi fe es otra y es mejor, es más filosa, es más punzante, es más. Es que si lo quiero a Jesús en mi vida, Jesús es el autor y consumador, es el inicio y el término, y Él transita entonces a través de la fe de uno, sino simplemente va a ser para mí una referencia, un dato histórico nada más Jesús. Pero Dios no es un libro de historia. Esto no es un libro de historia. Estos son documentos para el tiempo presente. Para que no nos aprendamos la Biblia de memoria simplemente para: uy, cómo me la sé, wow. Y soy capaz de repetir versículos, pastor. Y a veces está así la gente, ¿no? De espadazo en espadazo. Y el versículo y dice esto y dice aquello de la Biblia. Y está bueno. ¿Pero es eso solo el cristianismo? ¿O el cristianismo es algo súper activo, poderoso, indicador y desafiante para altos logros? ¿Por qué Dios habla en este idioma? Porque Dios quiere darte altos logros. Y como dijeran los chilenos, hartos logros. Cosas súper importantes. Pero ¿por dónde va Jesús? ¿Y por dónde no va Jesús? Jesús no va por donde está la sombra de la duda y la incredulidad, porque Él transita en la fe propiamente, autor y consumador, que todos queremos, ¿no? Que se lleve a cabo, ¿no? Es de Jesús. Así que de vuelta, levanta tu mano y decirle: Jesús, aumentame la fe. Pero todos los días, ¿no? Y cuando vienen los grandes desafíos, aumentame la fe, porque Él es el autor de la fe, y Él da la fe y sin recriminar nada, y Él no da la fe por medida. Ahora bien, no es de todo la fe, pero obvio es que es sí de nosotros la fe, porque estamos acá en este para el mundo manicomio, porque es una locura para ellos esto, que para nosotros es plena sabiduría del cielo, porque sí es de nosotros la fe. Y esa fe tenés que cultivarla también.
Ahora mismo el Señor, el cultivador, el labrador, que es Dios mismo, está trabajando en tu fe y en la mía. Si estuvieras delante de la comedia, no iba a ser así. O delante del celular, o delante de, no sé. Qué bueno escoger y tener y apartar los momentos del sembrado de Dios para nosotros. Porque entonces esto nos fomenta la fe. Qué lindo es cuando llega el momento diariamente parar la maquinaria infernal de todo lo demás y me siento delante de este bendito oráculo de Dios, la palabra de Dios, a aprenderla, a escudriñarla. Y no así donde abra, sino en el orden de Dios. Dios ordenadamente ordenó la Biblia. Yo en mi caso termino de leer un libro y oro y le digo, Señor, ¿a cuál me querés guiar? De todos los 66 libros de la Biblia. Y luego me meto y voy leyendo particular y detalladamente. Y no quiero que se me pase un día sin parar lo que haya que parar y sentarme en el living de mi casa o en la mesa del comedor, aunque todos duerman y se me cierren los ojos de cansancio, estar delante de la cultivadora y animadora palabra de Dios que nos da la fe. Cuando la leo, cuando la oigo, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios en Jesús, hermano, este es un tiempo donde Él, ¿cómo decirlo? Está apremiado por Él mismo. Porque Él, sabiendo que le queda poco tiempo, tiene que apretar el acelerador, porque Él, el autor de la fe, tiene muchas cosas para llevar a cabo en nosotros, para consumar, autor y consumador de la fe, pero queda poco tiempo. Entonces no se puede perder tiempo. Entonces Él, que no queda en la autoría solamente, sino en la consumación, en los hechos logrados y consumados de la fe, en sus palabras y en sus promesas. Este es un tiempo de apremio y apriete de acelerador, donde tenemos que dejar de perder el tiempo, porque Él es eso, autor y consumador. Yo no quiero que el Señor quede con las ganas de haber bendecido a Juan, en este caso, pero le faltó fe. Yo le hubiera querido hacer esto o aquello, pero le faltó fe. Pero Él es su naturaleza, no solo es autor, es consumador, y se queda con las ganas de llevar a cabo lo que yo, o en el caso vos, o lo que sea, nos perdamos, ¿sí?, de alcanzar aquello para lo cual el Señor nos tiene. ¿Me va siguiendo? Porque Él es autor y consumador. ¿Cuántos dicen, yo tampoco quiero dejarlo con ganas del Señor de bendecirme? Yo no quiero dejarlo con ganas, porque Él es autor y consumador. Así que voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuántos dicen, yo también, pastor? Bueno, sé lo que tenés que hacer. Y primero tener en cuenta, versículo 1, ten en cuenta que alrededor tuyo hay una gran nube de testigos. Hay gente que te está observando, hay gente que está en la tribuna, y tenés que impresionarla en Dios. Tenés que llevar hacia esa gente la imagen del Dios invisible al están los a favor y los en contra, ¿no? Los que van para un cuadro o van para el otro. Y esto es así, es luz o tinieblas, pero esa gran nube de testigos tienen que quedar observándote hechos consumados de Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y esto es lo primero que aparece en la lista y por ende es importante. Es importante, hermano, que la gente te vea bendecido, que la gente vea el cumplimiento de las promesas en tu vida. Pero no solamente la gente, porque si te pones a mirar, dice gran nube de testigos. Algo efímero entonces también. Testigos como una nube, como aire. Sí, el mundo espiritual. Tienen que estar absortos y comiendo el polvo de nuestros pies, porque el Señor nos bendice y nos bendiga y nos ponga muy en alto. Porque de ese impacto se trata.
de los que de repente, como 9 testigos están alrededor tuyo, como estuvieron alrededor de la cruz del Señor. Ay, pobrecito. ¿Qué pobrecito? Pero por momentos es extraño lo que nosotros damos como señal a los que nos observan y por momentos van a pensar de nosotros lo que no es. Pero al final te verán en la resurrección del resucitado. Todos aquellos que miraron a Jesús de una manera terminaron viéndolos absortos y diciendo, aún antes de la resurrección, me acuerdo el caso del centurión que se golpeaba el pecho y decía, cuando vio los terremotos y todo lo que pasó, decía verdaderamente eso. Así que es muy importante que la fama, que la gloria de Dios sea puesta en alto, porque nos están mirando. Decirle al que tenés al lado, te están observando. Y tenés que darle una buena muestra. Se tiene que mostrar en tu vida a quién le has creído. Dale el aplauso y decirle, amado, yo quiero que mucha gente alabe tu nombre. Y Él te dice, mirá que hay nube de testigos mirándote. Hermano, para que esa consumación llegue, y yo tengo en mi vida también como vos cosas en la punta de la yema de mis dedos, hay que ya las quiero tocar, ya las quiero alcanzar. Y para eso, de todo peso y del pecado. No vas a poder llegar a la consumación de lo glorioso que Dios tiene para tu vida cargando con peso y pecado en tu vida. Es un parte de todo eso. Lo que me es de peso, lo que luego no me sirve, lo que me enlentece, lo que me estorba, lo que me puede afectar y no para bien en esta carrera, como sigue diciendo más adelante, lo que es peso, no solamente pecado, pero ya es peso, ya es estorbo, me tengo que despojar de eso, tengo que privarme de eso. Y ni hablar el pecado. Porque no es entre San Juan y Mendoza, no, esto es blanco o negro, no hay grises. Para que el Señor pueda lograr consumar en nosotros su plena y hermosa y agradable voluntad, hay que despojarse. No es, Dios, despojame vos, sacame vos esto. Acá dice que nos tenemos que despojar nosotros mismos. Señor, lo saco. Porque si Dios lo hace, y el Señor está diciendo, no, pero eso lo tenés que hacer vos. Vos tenés que despojarte de ese peso. De eso que lo que sea, vos sabés lo que es. Que te es de estorbo, aunque no sea pecado, pero te estorba. Y despojarse del pecado propiamente. Yo me acuerdo, hace algunos años atrás, yo tengo, humanamente hablando, un máximo deseo, un gusto que si yo me lo diera, alguna vez se lo conté, ¿no? Me encantan los caballos. Me encantan los caballos. Y yo hace unos años dije, voy a comprarme un caballo. Y voy a hacer así, y lo voy a mantener de esta manera. Y hicimos un viaje a 33 a ver un caballo. Iba con uno de mis hijos, pero yo iba con la cosquilla de la duda, ¿no? Porque ya el Espíritu te está diciendo, eso te va a ser de estorbo. Eso te va a cargar, eso te va a demorar en mis cosas, eso va a ser peso en tu vida. Y cuando iba yo de camino en el auto, un auto que no era que no se rompía nunca, yo dije, Señor, bueno, no sé, yo ante la duda, si esto no es tuyo, dame una señal y que le pase algo al auto, pero que no sea grave porque estoy en la mitad de la nada, ¿no? Y de repente, clan, 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 empieza a hacer un ruido, paro al costado de la ruta, y un plástico nada más, algo que va cubriendo por adentro del guardabarro la rueda, se movió y nada, lo atamos con alambre y seguimos, pero ya como que nada, y cuando llegamos, vuelta atrás y por supuesto el caballo, y no sé, lo montaré en el cielo, ¿no? Cuando dice que el Señor mismo va en cabalgadura blanca y nosotros vamos a ir atrás de Él. Pero hay cosas que parecen así como que, pero terminan siendo, en el trato personal, cosas de las cuales uno tiene que despojarse. ¿Escuchaste?
Y eso para poder lograr altas cosas. Y para lograr altas cosas a veces hay altos costos. Hay precio que pagar. Alguien me decía en estos días, frente a una situación muy pesada y muy grave que se está viviendo en cierto ámbito, en cierta persona, y me comentaba de ese caso. Qué tremendo, ¿no? Qué difícil. Bueno, pero seguro que ante un precio tan alto que se está pagando, lo que viene es muy grande también. Así que vale la pena sufrir el despojo. Sufrir el despojo de lo que puede ser peso, de lo que puede ser pecado. Y que vale la pena, vale la pena. Porque entonces vamos a estar en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué más? En el versículo 1 todavía, ¿qué vamos a tener que hacer? Dice también, tenemos que correr. Es decir, en las cosas de Dios no hay treguas, no hay otro día y mañana y pateándola para adelante, sino que hay que ser vehementes en las cosas de Dios, hay que ser esforzados y no demorados, sino como quien corre, tenemos que ir con apuro en las cosas de Dios. Tenemos voluntad y tenemos que llevar ahínco nuestro, y por eso dice corramos, pero también dice que tenemos que correr con paciencia. La paciencia hace falta para aquello que va a venir, Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Aquello que Él te prometió va a venir, pero no en los tiempos inmediatos del ya mismo nuestro, sino en los tiempos de Dios, que es cuando Él lo quiere, y si Él lo quiere no tan acá, sino un poquito más allá, es porque es lo mejor. ¿Me van siguiendo? Así que correr nosotros la cosa de Dios, pero a la vez teniendo paciencia. Tenemos que también, versículo 2, en todo esto, mantener puestos nuestros ojos en Jesús. No mirando a quién, no mirando lo que sea, sino puestos los ojos en Jesús. En Él me fijo, en Él pongo mi atención. De Él no me desatiendo, porque me van a querer llamar la atención y los ojos de la mirada de mi vida, de mi atención, otras cosas. Y muchas veces el Señor corrector nos tiene que decir: miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y no ser como Pedro cuando apartó la mirada, sino mantener la mirada en alto, mantener la mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el cual, y ya casi terminando, ¿no?, es, como ya decíamos, autor y consumador de la fe. Él, ¿qué hizo? Como ejemplo para nosotros, como punta de lanza para nosotros, para camino, para andar también nosotros en pos de Él, como Él, ¿qué fue lo que Él hizo? Él sufrió, podemos decir, su cruz. El domingo íbamos a tener una prédica que no hubo. Tuvimos un domingo de mover del Espíritu Santo que no hubo ni prédica el domingo pasado. Allá fue una nube de gloria instalada sobre todos los que estábamos, y una administración poderosísima a lo largo de toda la reunión. Eso se da de vez en cuando, y obvio cuando Dios quiere. Y había una palabra que tenía que ver con la cruz y todo eso. Yo en realidad pensaba, qué linda palabra para un día de Santa Cena, que es el domingo próximo para nosotros. Bueno, pero yo la tenía como para el domingo pasado, que no fue al final, y acá vuelve a haber una palabra que habla de la cruz. Cada uno tome su propia cruz, ¿no? Toma tu cruz y sígueme, te dice el Señor. Y nosotros tenemos que tomar nuestra cruz, y lo que pese nuestra cruz es lo que nos corresponde a nosotros según el peso que Dios le da a nuestra vida, a la cruz de Cristo. No solo, vaya que la cruz de Cristo le pesó en demasía, ¿no? Porque cargaba con el pecado de todos, de toda la humanidad. Y nosotros tenemos que cargar con nuestra cruz también. Eso para lo cual entonces hace el efecto de que no, pero estoy crucificado para Dios y en Cristo Jesús, juntamente con Jesús, para no hacer entonces mi voluntad, sino quedarme como un crucificado, inmovilizado frente a lo que uno tiene que mantenerse siempre entonces en la voluntad de Dios. Y finalmente, para alcanzar
eso, de mantenernos en el camino de la fe del autor y el consumador de la fe, que no es lo que es Jesús, tenemos que saber que vamos a tener que también, como sufrir la cruz, también el oprobio, la crítica, ¿sí? Los señalamientos, el ser mirados mal, el ser mal entendidos. ¿Y qué tenemos que hacer con el oprobio? Tenemos que cargarlo y angustiarnos por lo que dice, por lo que piensa, por lo que hablan de mí o de ti. No, tenemos que hacer como Jesús menospreció el oprobio. No hay que darle importancia. Y vas a tener, ya te dije, gente en las gradas, ¿no? Gente a favor. Mira cuánta hinchada a favor tuya tenés, que somos nosotros, la iglesia, ¿no? Nos estamos apoyando, estamos siempre hinchando para que metas el gol, para que es cosa de Dios. Pero van a estar de los otros también, de los que te van a oprimir, de los que van a traer escarnecimiento, humillación, vergüenza, prejuicio. Perdónalo, Dios, no saben lo que hacen. Y yo de eso no me hago cargo, en el sentido, no lo cargo. Hay que menospreciarlo, no hay que darle valor. Y eso fue lo que hizo Jesús con el oprobio, y lo que decían, si eres hijo de Dios, bla, 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 y le decían de todo, ¿no? Bueno, bajate de la cruz, vos que decías tal cosa, mirá ahora cómo estás, bla, bla, bla. ¿Y él qué? Se angustió por eso. No, menospreció todo eso, no le dio importancia. Y finalmente, algo que está correlacionado también con estos últimos mensajes de estos últimos tiempos, Salmo 110, creo que lo predicamos acá, aquello de sentarnos en lugares celestiales con Cristo. O el Salmo fue en Tres Cruces, y acá fue, creo que Gálatas en realidad, donde dice que estamos justamente en lugares celestiales juntamente con Jesús, y Él entonces, justamente para la consumación, y la consumación misma fue que Él se sentó a la diestra del trono de Dios. Es parte de la fe, hermano. Es parte de lograr la consumación. De que sí, es verdad, tenemos nuestros pies sobre la tierra, pero nuestra alma y nuestro corazón están en lugares celestiales. Estamos a la diestra de Dios. Estamos juntamente allá de lo que esté pasando aquí abajo. Porque no andamos por vista y tenemos nuestra vida ya puesta en lo alto, ya juntamente con Jesús en lugares celestiales. Y termina el versículo 3 diciendo, bueno, parece que está hablándonos, ¿no? Cuando dice que nuestro ánimo, como requisito también, que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando parece que no, es sí todavía. Porque hay que esperarlo con paciencia. Y Él es fiel. Fiel es el que empezó la obra y quien la va a terminar. Y esa tiene que ser tu fe y la mía, porque Jesús es el autor y el consumador. Y lo que te prometí, lo estoy haciendo y lo terminaré, te dice el Dios Todopoderoso. Así que tu ánimo no se canse hasta desmayar.